Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Los Suplentes, un espacio donde evidentemente no estamos jugando. Mi nombre es Andy José Rivera y hoy lanzamos junto a Uncuba este podcast enfocado en el mundo de los deportes, un espacio que tengo el placer de compartir con mi buen amigo y colega Jorge Luis Col. Hola Andy, un placer estar aquí junto a ti y hoy que vamos a iniciar con un capítulo bastante polémico y con un invitado que también le gusta mucho la polémica. Col, vamos a comentar un poco primero de qué va el podcast. Estamos haciendo historia. Estamos haciendo el primer capítulo de este podcast de Los Suplentes que esperemos que se logre mantener, que nos sigan dando el filo en Uncuba para debatir, hablar, analizar los principales temas de la agenda deportiva del mundo. Estaremos hablando, por supuesto, principalmente en deporte cubano. Traeremos entrevistados regularmente. Y Col, ¿cómo te sientes tú en este filito que nos están dando, en estos minutos de protagonismo que nos están dando a nosotros los suplentes, que habitualmente no jugamos en ninguna parte? Hay que aprovechar los minutos y bueno, vamos a intentar hacer el trabajo, debate lo más ameno posible. Quedar bien con el Mister, Quedar bien con Mr. Aliet y tratar de, bueno, extraer anécdotas y muchas vivencias tal vez ocultas de los diversos entrevistados que nos van a estar acompañando por acá en esta primera temporada. Una primera temporada que tendrá una frecuencia semanal. Le vamos adelantando que traemos gente de mucho calibre. Hay una campeona olímpica ahí en la lista de espera. Bicampeón olímpico. Bicampeón olímpico. Estamos adelantando algunas de las cositas para que, bueno, sepan que lo fundamental, por supuesto, va a ser darles una serie de capítulos, de podcast, de emisiones, en las que hablemos de deporte, pero también humanicemos mucho a los atletas, porque a veces se tiende a poner en un pedestal y vamos a traer vivencias, que yo creo que es de unas cosas fundamentales para, por supuesto, ofrecer un contenido de calidad. Bueno, Col, vamos a entonces presentar cuál es el tema para hoy. Estaremos hablando de la preparación de Cuba de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y cuando hacíamos el trabajo de mesa preparando este episodio, le ponías una camisa de fuerza, una precisa al invitado para cerrar el capítulo de hoy. ¿Es Cuba una potencia deportiva o no? Vamos entonces a presentar al invitado. Es el colega Duanis Hernández. Un saludo, Duanis. ¿Cómo te sientes en este espacio, este podcast? Tu primera vez, me decías, en un espacio de este estilo. Saludos para ti, Andy, para los amigos que nos escuchan. Ciertamente es mi debut en un espacio de este tipo, un podcast, pero bueno, siempre es un reto polemizar sobre deporte y es algo que nos encanta, tirarnos a la piscina y comentar, ¿por qué no?, esa posible actuación de Cuba en París 2024. Te propongo entonces comenzar un poco, Gol, hablando de lo que fue, por supuesto, 2023 y ya esta ruta crítica de par de meses que le queda a los atletas clasificados a París 2024 y también a los que buscan su clasificación. Bueno, Andy, 2023 nos dejó los Juegos Regionales y los Juegos Continentales. A mi entender, no sé qué pensará Duanis, Cuba cumplió en la cita de Santiago de Chile. Si bien, o sea, sabemos todas las dificultades que tiene el deporte en Cuba, desde la base hasta los equipos nacionales, a tal punto de que ya el director de alto rendimiento del INDER declaró, ¿no?, que se va a hacer una preparación centralizada en 15 deportistas para ir a buscar el objetivo. Exacto, que son los que tienen posibilidades, a su entender, de medallas. Para ir a buscar el objetivo de que Cuba se mantenga en los 20 primeros, que te voy a adelantar, no sé si me adelanto el guión, pero esto no tiene guión, ¿no? No. ¿Tú le haces guión a esto? No, lo hace los suplentes. Para mí, Cuba, sin problemas, va a quedar entre los 20 primeros. Col, te lanzas a la piscina incluso antes de que hablemos de quiénes son los 15 después te voy a dar atletas. los argumentos. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas que analizar. Primero, terminó 2023, un año de varias competiciones, pero un año en lo que ya Cuba viene asumiendo, y de qué manera lo ha ido asumiendo, que ya, por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos ya no va ni siquiera por el segundo lugar, va por el tercero, y en los Juegos Panamericanos la historia también va de ir cediendo escaños. En los Juegos Olímpicos, en la última edición, recordemos que el reto también era estar entre los 20 primeros,
Y se logró de buena lid. Fue la mejor actuación desde Atenas. Exacto, pero se logró en buena lid por algunos atletas que tuvieron resultados que eran inesperados. O sea, hubo muchos atletas que se esperaban que consiguieran medallas de oro y no fue el caso. Pero siempre sucede que algún Siempre sucede, por eléctrico, supuesto, las sorpresas, pero tiende a que Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos, ya estos atletas seguros, como Mijaíl López, por ejemplo, deben estar en sus últimos Juegos. Y aquí viene entonces que no hay un relevo inmediato asegurado. No sé qué crea Duanis de esto, pero me da a mí la sensación de que quedar entre los 20 primeros yo lo veo menos claro que en los Juegos de Tokio 2020. Bueno, que explique Duani su punto de vista y después te voy a dar un dato, a ver si todavía, si no te convence todavía. Vamos a ver. Bueno, yo creo que es posible, atendiendo sobre todo las individualidades de peso mundial que tiene nuestro país. Si bien no cuenta nuestro país con ese gran número de atletas que conforman una élite mundial en los diferentes deportes, sí hay un núcleo que no es muy grande, ya lo decía Miranda, el director de alto rendimiento, alrededor de 15 atletas en los que se van a concentrar las posibilidades. El núcleo es pequeño, pero con ese núcleo pequeño incluso alcanza para estar entre los 20 primeros lugares. Yo creo que entre 4 y 5 títulos, con 4 o 5 títulos, Cuba está entre los 20 primeros lugares. Y hay opciones. ¿Quiénes tienen esas opciones? Yo creo que la lucha grecorromana está llamada a ser el buque insignia esta vez del deporte cubano. Estamos hablando de Luis Horta, elegido mejor luchador grecorromano del mundo en 2023. Ahora mismo el luchador con mayor puntuación en el ranking mundial en cualquiera de las divisiones, con 86.400 puntos. Tendrá rivales complicados, sobre todo como Yafarov. Si asiste el chino, o sea, Horta únicamente perdió esta temporada con un chino, Usiyuetu, perdió en 2 ocasiones por superioridad técnica, aunque el chino todavía no está clasificado, pero Horta es indiscutiblemente el gran favorito en su división. Como lo es Mijaíl López por historia, ojo, hay que ver la ruta crítica que sigue el gigante de Herradura, cómo llega, porque ya no solo el turco Riza Kayal, ya está un iraní, Amir Mirzazadeh, que venció al turco y venció a Oscar Pino en el último campeonato mundial. O sea, el iraní se erige también como un rival complicado. Y está Gabriel Rosillo, que inesperadamente sacó un título mundial en el último torneo del Orbe, una división con bastantes rivales de peso, sobre todo con el armenio Alexandyan, tetracampeón mundial, campeón olímpico de Río, y al que le venció Rosillo en los últimos segundos. Pero yo creo que con estas figuras de la lucha, con algunos boxeadores que son favoritos, claro. Arlen López buscará su tricampeonato olímpico, el propio Julio César La Cruz buscando su segunda medalla olímpica. Hay 3 judocas en la élite mundial. Me parece bastante complicado para los 3 acceder a lo más alto del podio, sobre todo para el supercompleto Andy Granda, por esa leyenda que responde al nombre del francés Teddy Riner, pero tiene opciones como las tiene Iván Silva en la división más complicada del sector masculino, como las tiene Idalia Ortiz, otra histórica que va en busca de conseguir una hazaña para el judo femenino en Juegos Olímpicos. Hay que hablar del Euris Pupo, un hombre que tiene un título y una medalla de plata en Juegos Olímpicos en una disciplina sumamente competitiva y la que necesita muchos recursos, pero yo creo que a Cuba le va a alcanzar, Andy, a pesar de tener Yarisley Cirilo, campeona del mundo y también favorita en su especialidad. Yo creo que la clave del asunto estará en la ruta crítica que tengan todos estos atletas con posibilidades, o sea, hasta qué punto el INDER, y creo que sí que lo hará, priorizará la ruta crítica y la participación en eventos de estas figuras principales que están destinadas a luchar por una medalla olímpica. No, de hecho, va a ser, todos los recursos estarán destinados a esas 15 figuras, según las declaraciones de Miranda en el INDER, ¿no? Pero bueno, para apoyar, coincido en casi todas las figuras que mencionó Duani. Te veo un poco yo estoy aquí escuchando. Conservador, no sé. Pero para apoyar el punto que te comento, ¿no? De que me parece que Cuba sin problemas va a estar entre los 20 primeros. Desde Barcelona 92 hasta Tokio, el lugar 20, en casi todas cuando más medallas alcanzó fueron 4 medallas de oro. O sea que con 4 títulos Cuba va a estar entre los 20 primeros. El lugar 20 en Barcelona cogió 2 medallas de oro.
Luego 4, ¿Y en 4, Tokio? 3, 3, 4, 4, 4. En Tokio cerró con 4. Con 4 Noruega. No va a ser tan fácil tampoco para Cuba alcanzar 4 títulos olímpicos o 5. Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos donde todo el mundo se prepara y todo el mundo llega Eso es lo que yo... con excelente nivel. Pero, repito, hay un núcleo de deportistas que pueden brindarle a Cuba esa posibilidad de al menos 4 coronas olímpicas. Es que yo también estoy pensando, por ejemplo, en cómo ha ido en descenso el poderío de Cuba en las competiciones regionales. Es cierto que aquí a los Juegos Olímpicos vamos con las principales figuras. Sí, pero quienes nos pasan en Juegos Regionales no nos pasan en Colombia, no nos sobrepasan un medallero Hasta Juegos un día. Olímpicos. O sea, hasta un Argentina día. tampoco. O sea, el key del asunto es que Cuba, y volvemos ¿Tiene a- figuras élites? tiene figuras élites a nivel mundial que no las tienen estos países que sí la tienen a nivel regional porque tienen un mayor desarrollo del deporte, una mayor cantidad de practicantes, un mayor relevo, sobre todo mayor atendiendo a las población. condiciones. No, y sobre todo atendiendo a las condiciones económicas que le brindan al deporte que nosotros no la tenemos, desgraciadamente. Duani, ¿cuál crees tú que sea la figura de Cuba en estos Juegos Olímpicos? Si tuvieras tú que apostar, este va a ser la gran sensación de Cuba en los Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que todo el mundo espera la quinta corona olímpica De Mijaín. de Mijaín López. Es la gran expectativa para todos los cubanos, pero repito, hay que ver cómo llega Mijaín, su preparación, el peso, la ruta crítica, cómo afronta esta difícil tarea con la edad que tiene. Ya Claro. Mijaín va ya con más de 40 años a estos Juegos Olímpicos. Si tú me pides a mí ahora, yo creo que las dos principales, al margen de Mijaín, que es un mito, Claro. un mito viviente, ojo, yo creo que las dos principales figuras del deporte cubano hoy, no por gusto, fueron los atletas del año en Cuba y sobre todo Horta, el mejor atleta de Latinoamérica según la encuesta de prensa latina. Yo creo que ahora mismo Luis Horta es la principal figura del deporte cubano y en el orden femenino, más allá del mito al que responde Idalis Ortiz, Idalis. pero yo creo que Yarisley Di Cirilo es en este momento, desde el punto de vista del deporte femenino, la mujer a seguir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la que más opciones de medallas de oro tiene. Sabes, yo recuerdo que cuando los Juegos Olímpicos de Tokio, la medalla esta de Horta, yo me acuerdo que yo decía, ok, esto fue un espejismo. O sea, esto fue un día que estaba Horta muy enchufado. Iluminado. Exacto, iluminado, amaneció ese día con todo. Es el día este que te vistes y sabes que te vas a comer el mundo, pero mañana no te sale igual. Y ganó la medalla de oro. Y yo pensé, caramba, qué bueno, qué buen resultado, no sé qué. Pero un espejismo, evidentemente, yo en aquel entonces, no pensaba que Horta iba a lograr dominar de la manera que ha logrado consagrarse como, bueno, el mejor luchador del año 2023. Yo creo que el cambio de división lo favoreció mucho. Recordemos que Horta se coronó en una división inferior en 60 kilogramos en Tokio. Subió a 67 kilogramos y ha tenido una gran cantidad de resultados en 67 kilogramos, sobre todo en este año. Horta en este año ha ganado más de 20 combates, 11 de ellos por superioridad técnica, o sea, su dominio ha sido arrollador y solo tuvo en el 2023 dos derrotas que fueron, como ya les había comentado, con el chino Siguetu en los dos ranking series, en el ranking serie de Croacia y en el ranking serie de Kirguistán. Perdió las dos veces contra el chino por superioridad técnica, pero no estaba Horta en su mejor momento en estos ranking series. Y ojo que el chino quizás ni esté clasificado a los Juegos Olímpicos. En este momento no está clasificado. Incluso perdió con un rival inferior, un luchador estadounidense, Alejandro Sancho, en octavos de final en el Campeonato Mundial de Belgrado. Ahí el chino no tuvo buenos resultados. Así que Horta, más allá de Yafaro, repito, que puede ser su gran rival, es el gran favorito a alcanzar su segundo título olímpico en una segunda división, algo que ya había hecho Filiberto Ascuy, otro de los grandes de la lucha cubana. ¿Y a ustedes les parece les parece acertado esta medida, digamos, de apostar más por el resultadismo que por esa masividad, ese romanticismo que siempre se tuvo alrededor del deporte? O sea, apostar más por el deporte individual que el deporte colectivo. Esta medida de, bueno, Vamos a centrarnos en 15 atletas. Para obtener A ver, resultados. es que yo creo que también ahí lo que buscaba la Dirección de Alto Rendimiento es ser realista, ser objetivo. Evidentemente, la situación económica del país no es la mejor como para estar apostando económicamente. Y porque además a veces uno dice,
con lo fácil que sería quizás apoyar a otros deportes, pero es que apoyar deporte significa dinero, representa pasajes, porque evidentemente la mayoría de los eventos que van a tener estos 15 atletas probablemente sean en arena internacional, y no es lo mismo pagarle pasaje a un atleta y a su entrenador que pagarle pasaje a 10 atletas y a sus entrenadores. Y fíjate, fíjate que curioso, estamos hablando de 15 atletas, pero estamos hablando de varias disciplinas deportivas. Estamos hablando de atletismo, que no hemos hablado del atletismo, que tiene figuras de talla mundial, sobre todo los triplistas. Estamos hablando de la lucha, estamos hablando del boxeo, estamos hablando del tiro deportivo, estamos hablando del canotaje, estamos hablando del judo, estamos hablando quizás de Rafael Alba, el taekwondoka. Y no sucede como con otros países. Por ejemplo, yo recuerdo que Jamaica en unos Juegos Olímpicos ganó 6 pruebas de velocidad en el atletismo, con solo, en un solo deporte y con 3-4 atletas, Jamaica sacó 6 títulos olímpicos y estuvo en la decena de vanguardia en unos Juegos Olímpicos. Exacto. Y se lo debió sobre todo a esa gran figura que es Usain Bolt y a lo que representan sus velocistas. Cuba está concentrando los recursos que tiene, que no son muchos, en esos 15 atletas, pero en varias disciplinas deportivas. O sea, yo creo que eso también es meritorio y desde mi punto de vista no le queda otra. No le queda de otra al movimiento deportivo cubano que centrar lo poco que tiene en los atletas con mayores posibilidades. Es que ¿en qué deporte colectivo, por ejemplo, pudiera apostar? No, es que el voleibol. Hace muchas ediciones que ya el deporte colectivo en Cuba no existe. Tiene un descenso marcado, mayor incluso que en otras disciplinas. Yo igual coincido con ustedes en que es una medida acertada. Lo que la única, digamos, lo único en contra es que a lo mejor resta posibilidades a alguna de estas sorpresas que le pueda aportar una medalla. Lo que pasa es que, siendo realista, Cole, no creo que la sorpresa vaya a estar en el deporte colectivo. No, pero no me refiero a deporte colectivo. No, ya, claro. Sí, tú dices fuera de estos 15. A ver, el problema es que, bueno, no sé si los tiradores, por ejemplo, están entre los 15. Bueno, yo me imagino que Leuris Pupo, sí, pero... Leuris Pupo sea una figura que reciba atención, que reciba competencia, porque además lo merece por su historia. Es un hombre que tiene un oro y una plata en Juegos Olímpicos, que se dice rápido, pero, óigame, es por mucho el mejor tirador cubano de la historia y un hombre sumamente competitivo, a tal punto que Leuris Pupo asistirá de manera ininterrumpida a sus 7º Juegos Olímpicos desde Sydney 2000. Y con las condiciones que entrena. Eso es lo otro. Estamos hablando de un hombre con una vasta experiencia, pero además muy competitivo. Cuando toca el himno es un hombre con el que hay que contar siempre, porque se habla solo de la medalla de oro y de la medalla de plata, pero Leuris Pupo terminó en 5º lugar en unos Juegos Olímpicos, en 7º lugar en Juegos Olímpicos, que aunque usted no esté en el podio, ya eso son palabras mayores. Claro. Duanes, hablabas de un deporte que no habíamos tocado, es el caso del atletismo. Ahí hay varias figuras importantes. El atletismo también está llamado a ser uno de estos deportes que debería dar resultados, quizás no medallas de oro como uno aspiraría, pero sí segundo lugar, tercer lugar. Está el caso de los triplistas en ambos sexos, que también es el triple salto. Se ha convertido en uno de los fuertes del atletismo cubano, al menos en las últimas temporadas, porque hay varios triplistas que incluso hoy no representan a Cuba, pero que son atletas de renombre a nivel mundial. Sí, yo creo que el triple salto, si alguna especialidad tiene grandes opciones de llegar al podio, fíjense, no estamos hablando de títulos olímpicos, de llegar al podio por Cuba en los Juegos Olímpicos en atletismo es el triple salto. Sobre todo Leyanis Pérez, la pinareña, una muchacha con un crecimiento vertiginoso desde el punto de vista competitivo, que se crece en los grandes escenarios. Todos sabemos que la gran favorita y la aspirante al título es la extraterrestre que responde al nombre de Yulimar Rojas, pero yo creo que Leyanis tiene calidad suficiente para romper la barrera de los 15 metros y para colarse en el podio, como la tiene también Liadamis Povea, una otra pinareña sumamente competitiva, que no tiene las condiciones físicas ni de Yulimar ni de Leyanis, pero que se crece también en las grandes competencias. Hay muy buenas triplistas, no son solo Yulimar, no solo es Leyanis, no solo es Liadamis, pero pueden luchar por acceder al podio. Y en el caso de los hombres, bueno, Lázaro Martínez y Cristian Nápoles también han demostrado resultados a nivel mundial. Sobre todo Lázaro Martínez, campeón mundial bajo techo. Y como bien decías, hay una playa de atletas cubanos que representan a otros países que están ahora mismo en la élite mundial del triple salto. Y ahí puede pasar cualquier cosa porque no está ese favorito, ese claro favorito. ¿Te imaginas un podio de cubanos? Pudiera pasar.
Un podio que fuera completamente cubano, quizás con algunos que, o sea, el caso de Pichardo, por ejemplo, los Jordan, días. Andy Díaz. Exacto. Y quizás, bueno, que quisiéramos nosotros, evidentemente, que estuviera alguien que represente a Cuba. Pero es muy curioso eso y me llama mucho la atención porque, ya te digo, probablemente de los 10 mejores triplistas a día de hoy en el mundo, hayan 3 que sean cubanos. Sí, no. Por ser conservadores. Por ser conservadores. 4. Incluso está un Alexis Copello que no forma parte de esa élite mundial que compite bajo los colores de Azerbaiyán, que es un triplista que ha tenido también grandes resultados en su historia, aunque bueno, ya ha venido a menos con 38 años, pero que es otro triplista cubano con resultados. En el caso del boxeo, Duanis, ahorita mencionabas a Arlen López, Julio César Lacruz. ¿Crees que como está el boxeo hoy, hay otra posibilidad de medalla de oro, digamos, bastante segura? Bueno, es muy difícil. Hay que ver cómo llegan estos muchachos jóvenes que tuvieron muy buen resultado en el Campeonato del Mundo. Pero repito, los Juegos Olímpicos son otra cosa. Yo realmente apuesto por la veteranía de Julio César, de Arlen, de Lázaro Álvarez, que se debe ese gran resultado en unos Juegos Olímpicos, varias veces medallista de bronce, pero no acaba de superar la barrera de semifinales e indiscutiblemente estará en su última cita olímpica. No sé en las condiciones en que llegue Roniel, si llegará Roniel a París. Yo creo que a Roniel se le debe dar la posibilidad de participar porque estaría también buscando su tercera medalla de oro olímpica para igualar esa hazaña conseguida solo por 3 boxeadores, por el húngaro Laszlo Papp y los cubanos Teófilo Stevenson y Félix Savón. Yo creo que Roniel merece esa oportunidad, esa última oportunidad. Y las mayores opciones las veo con Arlen y con Julio César Lacruz, más allá de estas otras figuras que hemos mencionado. Bueno, yo creo que ya pudiéramos caer entonces en el tema, ¿no? Sí. ¿Crees tú, Duani? Porque esto es un tema que da para hacerle varios capítulos al podcast. Muchos puntos de vista pueden. ¿Crees tú que Cuba es a día de hoy, y no mirando hacia atrás la historia, sino mirando presente y futuro inmediato, una potencia deportiva? Bueno, es una pregunta un poco complicada. Si nosotros nos vamos a centrar en los resultados meramente cuantitativos, sí podemos decir que es una potencia deportiva, porque cuando usted, con 11 millones de habitantes, con un territorio pequeño, con limitaciones económicas, todavía logra incluirse entre los 20 primeros lugares del mundo, entonces usted, desde el punto de vista cuantitativo, puede afirmar que Cuba todavía es una potencia deportiva. Si usted mira lo que ha venido pasando en las citas múltiples a nivel centroamericano y caribeño, a nivel panamericano, donde el descenso ha sido notable, sobre todo en los últimos 10, 15, 20 años, bueno, es un poco polémico entonces decir, todavía Cuba es una potencia a nivel de Centroamérica y del Caribe, a nivel del área panamericana. ¿Por qué el notable descenso? Ese descenso ha hecho que ya Cuba no sea una potencia. ¿Cómo se manifiesta el relevo? ¿Está esa reserva deportiva garantizada? ¿Cuánto lastran los problemas de la emigración? O sea, yo creo que en ese sentido sí sería entonces un poco más discutible decir si Cuba es o no una potencia deportiva. Es una pregunta con diferentes aristas y desde esos diversos puntos de vista yo creo que hay que analizarlo y valorarlo en su justa medida. Y si a esas aristas le sumamos, digamos, todos los cubanos que no compiten bajo el amparo de las federaciones cubanas, Sí, que son de primer nivel mundial. Exacto. Aquí el problema está en que, por ejemplo, se tiende a decir Cuba no es a día de hoy lo mismo que hace 20 años atrás, porque no gana, por ejemplo, un campeonato internacional de béisbol. Pero el problema es que eso no quiere decir que, por ejemplo, el béisbol cubano no tenga jugadores de primerísimo nivel que la están rompiendo en la MLB. Pasa lo mismo con todos los deportes, o con la mayoría de los deportes. A día de hoy, por ejemplo, hay atletas que no juegan, que no representan a la bandera cubana en el atletismo, pero Cuba tiene atletas de atletismo de primerísimo nivel. O sea, es un poco complicado entender hasta qué punto hay una crisis que no es menos cierta, al menos esa es mi apreciación. O sea, sí hay
un retroceso en cuanto, sobre todo al dominio, como comentabas, a nivel regional, porque además el relevo, sobre todo, que es una cosa que me preocupa a mí, no está tan claro, al menos así lo veo, no está tan claro compitiendo por Cuba. O sea, el relevo está claro en el sentido de que Cuba siempre va a dar atletas de primer nivel. Lo que no me queda tan visible es que esos atletas representen a Cuba. Exacto, y también hay otra lista que puede ser, que entendemos por potencia. Hacemos primar la calidad, digamos, estos atletas élite que todavía tiene Cuba, o la cantidad, que vayamos con una amplia delegación a unos juegos regionales, continentales, y ganemos muchas disciplinas que sabemos que en los Juegos Olímpicos no vamos a tener opciones. Como el surf. Como el mismo caso de delegaciones como Argentina y Colombia, que son fuertes rivales de Cuba en Juegos continentales y regionales, pero en Juegos Olímpicos todavía quedan muy lejos de Cuba. No, yo creo es muy complicado. Tú has hecho hincapié en algo importante desde el punto de vista semántico. Yo como filólogo siempre me encanta ir a este punto. O sea, ¿qué significa potencia? ¿Qué cosa es ser potencia deportiva? ¿Qué marca este concepto? Y por eso decía que, si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo y estamos entre las 20 mejores potencias del mundo, en unos Juegos Olímpicos sí somos una potencia, porque lo está demostrando, lo han demostrado las grandes citas, y estoy convencido que en París va a ser así. Si lo vemos desde otro punto de vista, de la pérdida de la reserva deportiva, de la emigración con que hemos contado hacia otros países de ese talento, también de la incapacidad de que esos niños que comienzan a practicar todo deporte sigan en el camino del curso deportivo y lleguen al alto rendimiento por disímiles causas. Bueno, en ese sentido hay que valorar un poco mejor la respuesta. Es un tema bastante complicado y bastante polémico. Pero a día de hoy, ¿para ti? Sí lo es. Sí lo es. ¿Para Andy? Sí, yo creo que sí también. Para mí también, no. Habrá que hacer otro episodio después de París, o quién sabe. ¿Quién sabe? Más adelante. A ver, yo creo que sí deberíamos dedicarle un capítulo, y creo que ya desde ahora mismo te lanzo la invitación, Duani. Bueno, evidentemente, si te has sentido cómodo aquí con nosotros, uno nunca sabe. Sí, por supuesto, ¿no? Me ha encantado este ejercicio de polemizar y de poner un poco las ideas, ¿no? Porque el deporte se trata de eso, de polemizar, de tirarnos a la piscina, de poner nuestros criterios y sobre todo que todo el mundo no piense igual. Claro. Entonces, te decía, de hablar un poco de esta crisis del deporte cubano en el sentido, por ejemplo, de nuestra visión sobre cómo solucionar o qué variantes pudiéramos tener para controlar un poco el tema de la migración, de la fuga de determinados atletas, que cada vez se ve incluso más. Por ejemplo, la pelota, yo creo que antes no se veía tanto. Ya los muchachos de 12 años, entre 12 y 15 años, empiezan a emigrar, cosa que no pasaba probablemente hace 20 años atrás. Y pasa con muchos equipos sub-20. Un dato revelador del último equipo Cuba sub-15 que obtuvo la medalla de plata en 2022, de los 20 atletas que concluyeron con el segundo lugar en este campeonato mundial, solo quedan en nuestro país 3 atletas. 17 de los 20 ya han emprendido caminos rumbo a otros países en busca del sueño de la MLB. Ahí hay un dato que... Y no solo el béisbol, también Claro, ha pasado con judo, balonmano. Con todos los deportes. Pero ya eso es otro... Para otro capítulo. Bueno, Duanis, vamos a ir cerrando entonces. ¿Cómo te has sentido? No, muy bien. Es un tema sumamente polémico y sobre todo tratando de adivinar un poco lo que va a suceder con Cuba en París 2024. Yo creo que esa es una de las grandes expectativas que tiene el pueblo cubano para este año que recién comenzó. ¿Alcanzará Mijaín su 5ª medalla de oro olímpica? ¿Podrá Arlen López convertirse en tricampeón olímpico? ¿Julio César Lacruz logrará su 2ª corona en citas estivales? ¿Podrá la increíble Idalis Ortiz convertirse en la primera judoka con 5 medallas en 5 citas olímpicas consecutivas? Hay muchas expectativas sobre estas grandes figuras. ¿Y tú, Col? Para mí siempre un placer estar aquí. Siempre un placer. Bueno, nosotros regresaremos entonces la próxima semana con otro episodio. Vamos a ver con qué nos lanzamos la semana próxima. Puede haber buen invitado. Esperemos entonces... Alguna gloria.
alguna gloria. Bueno, como siempre, la invitación para encontrarnos la próxima semana. El agradecimiento, por supuesto, a Oncuba por hacer posible este podcast. El espacio de los suplentes. Un espacio gol donde evidentemente no estamos jugando.